Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse. Aquí comenzamos con nuestro panel de inclusión y diversidad en procesos electorales. Ahí se van sumando los y las participantes. Tema con 3 personas que se nos suman hoy en este panel. Gracias Martina, Cés y Susana por unirse a nosotros. Martina, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA en Argentina, quien ha participado de grupos de investigación sobre paridad de género y opinión pública, se dedica a la comunicación y política digital hace más de 7 años, trabaja en consultoría política y formó parte de equipos de comunicación de gobierno y de campañas electorales, y actualmente colabora en el proyecto Feminindex de Ecofeminita. Bienvenida Martina, gracias por sumarte. También nos acompaña Cés Vadillo Gutiérrez, activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, en especial aquellas con experiencias de vida trans no binarias. Es maestrada en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad La Sapienza de Roma. Actualmente es coordinadora del área de Derechos Humanos e Incidencia de la Corporación Caribe Afirmativo en Colombia. Hola, Cés, bienvenido. Y también le damos la bienvenida a Susana Chávez, quien es obstetra, maestra en salud pública con entrenamiento en ciencias políticas, fundadora y directora ejecutiva de PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro en el Perú. Hola Susana, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a los 3 por sumarse. Nos interesa muchísimo conocer sobre su experiencia y sus opiniones y arrancar por lo básico, ¿no? ¿Por qué creemos que es tan importante discutir sobre la inclusión y la diversidad en los procesos electorales? ¿Y qué impacto tiene esto sobre la democracia? Comenzamos libremente. Como quieran. Sí, yo creo que esa sí, perfecto. Claro, alguien tiene que avanzar. Claro. Bueno, si quieren un poco, creo que para contestar esa pregunta desde nuestro lado, desde Ecofeminita, siempre está esta idea de pensar la representación democrática, no solo en términos descriptivos, no solo en términos de inclusión, de que haya más mujeres, más personas del colectivo LGBTIQ+, más disidencias, sino también de que la representación se torne no solo descriptiva, sino sustantiva, ¿no? Y que eso evidentemente genere nuevas perspectivas, nuevas experiencias, y que no sea solo estar, sino estar y modificar y poder llevar a cabo realmente cambios en políticas públicas, estructurales, en leyes. Entonces creo que todos, por lo menos los que estamos acá, pensamos estos proyectos en esta idea de representación, me imagino, no solo por el hecho de estar, sino por básicamente llevar nuestras experiencias al ámbito político. Sí, pero ahí, si me lo permites, es también, pero quisiera además agregar que esto se da también en una discursiva nueva de lo que implica participar políticamente. Es decir, nosotras, por ejemplo, en el caso de Perú, la participación de personas abiertamente LGTBI es muy reciente, es apenas del 2006, y lo que implica además una serie de grupos que tradicionalmente han estado marginados y marginadas de la política. Y entonces esto sí también replantea una manera de avanzar, pero se da en un proceso en que más bien el deterioro de la política se observa y ya no, o sea, no satisface finalmente a la población. Entonces, esta emergencia que nos habla Martina, creo que justamente se da en esa profunda dualidad. Por un lado, en avanzar, en fortalecer el sistema político, pero a su vez en responder al deterioro político en que vivimos. Sí, yo efectivamente concuerdo con mis compañeras. Al final, la importancia de que exista una participación política plural y diversa tiene que ver con el mismo concepto de la democracia, si nos volvemos un poco puristas, ¿cierto? Al final,
el espectro, es decir, para que haya una democracia, y ya lo decía Martina, una representación democrática en nuestros países, debe existir, digamos, un reflejo de los intereses de la población en quienes nos representan. Y efectivamente, si no hay representación de mujeres, si no hay representaciones de grupos étnicos, si no hay representaciones de personas LGBTI, efectivamente no estamos hablando de una democracia plural e incluyente, sino más bien, digamos, de una democracia reducida. Y en ese sentido, esto es importante en la medida en que cada uno de estos grupos con déficit de representación sociopolítica hacen parte de cada uno de nuestros países. Y en la medida en que son ciudadanas, ciudadanos, necesitan ser escuchadas, escuchados y representadas. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, y ustedes tienen proyectos súper interesantes también en este aspecto. ¿Quisieran en un par de frases describir brevemente sus proyectos? ¿Quieres empezar, Martina? O... Sí, yo creo que podríamos seguir con ese Empiezo, mismo. claro, seguimos el mismo Dale. orden. Perfecto, bien. Bueno, les comento, el proyecto que trabajamos de Ecofeminitas se llama Feminindex. Básicamente lo que es un índice que busca medir las posiciones de los candidatos, candidatas, candidates de las distintas elecciones y cuál es su posición respecto a temas fundamentales de la agenda feminista. Este índice arranca en 2017, su primera edición, en unas elecciones legislativas, y coincide en un auge que se da del 2018 a 2020, por eso también se va modificando mucho con la lucha legislativa que se da en Argentina por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que generó que este índice repercuta, tenga una mayor visibilidad y pueda servir con el objetivo de brindar a la ciudadanía información para poder ejercer un voto informado y para poder buscar qué piensan ciertos candidatos que muchas veces no lo dicen públicamente o hay declaraciones más viejas o no se nos pregunta actualmente sobre ciertas cuestiones que para nosotros son clave con respecto a la agenda, porque básicamente es la gente que después va a estar sentada votando a favor y en contra de los proyectos que modifican nuestra realidad. Entonces, la idea del proyecto, básicamente, hacia grandes rasgos, para dejar lugar a mis compañeros, es esa. Sí, en nuestro caso hemos tratado de atender como dos niveles de la definición y el fortalecimiento político. Por un lado, es en respuesta a los derechos políticos y cómo las personas LGTBI participan de este proceso, son parte de este proceso. Y lo segundo, que tiene que ver ya más concretamente como un resultado de lo primero, el derecho, la respuesta a los derechos electorales. En el primer caso, nosotras hemos pasado por un proceso formativo que se llama La Escuela Empodera, y La Escuela Empodera lo que abre a partir del 2012 es un proceso de formación inicialmente dirigidos a líderes en general de la comunidad, lideresas que efectivamente quieren hacer acción política tanto desde sus organizaciones, pero también quienes aspiran a participar directamente en los procesos electorales. Y para nosotros es muy importante esto porque lo hacen además en un proceso donde hay un desmantelamiento de un conjunto de elementos claves de la democracia. Entonces es distinto, por ejemplo, al caso de Argentina, donde más bien hay una serie de procesos afirmativos de avance. En los nuestros se da en un proceso más bien de deterioro. Pero ese proceso de deterioro irrumpe con la formación de personas LGTBI a colocar un nuevo debate y un nuevo discurso. Bueno, como resultado de eso, y lo podemos mirar, tenemos, digamos, hemos pasado de 6 personas en el 2006 que por primera vez se abrían abiertamente LGTBI, a tener ahora más o menos medio centenar de líderes, lideresas que participan en ese proceso, ¿no? Y luego instrumentos claves como por ejemplo el desarrollo del protocolo de procesos electorales justamente para fortalecer este proceso participativo.
Listo, bueno, muy en la línea que planteaba Susana, bueno, PROMSEC es una organización aliada en Colombia de Caribe Afirmativo, entonces básicamente también tendemos como esa misma línea formativa, entonces quiero como no sonar reiterative, entonces lo voy a decir de la siguiente manera, entonces en Colombia también efectivamente ha habido como desde Caribe Afirmativo una intención por formar a esos líderes, lideresas y líderes LGBTI en procesos electorales, en procesos de reivindicación desde los derechos, desde los espacios formales que ofrece, digamos, la institucionalidad en Colombia, como las corporaciones públicas, y esto lo hemos hecho a través de las escuelas de liderazgo nacional, que en el caso de PROMSEC son Empodera. En ese sentido, digamos que también tenemos como 3 ejes de trabajo desde participación política en Caribe Afirmativo y han sido como el Observatorio de Participación Política de las Personas LGBTI en Colombia, la campaña Voto por la Igualdad y efectivamente el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans, que es un observatorio regional que de hecho también PROMSEX hace parte de. Y bueno, a través de eso hemos logrado consolidar como una línea del tiempo que, bueno, en ese momento Colombia tendrá las elecciones regionales en octubre, como hemos podido ver desde 1992 con una sola candidatura, que de hecho fue acá en la ciudad de Barranquilla, cómo hemos logrado pasar de una candidatura en 1992 a 80 candidaturas hace 4 años, en 2019, acá las elecciones son cada 4 años, y que para este periodo, al momento en el que estoy diciendo esto, ya van más de 117 candidaturas. Entonces yo creo que efectivamente en Colombia también podemos hablar como de un aumento sustancial y sostenido en el tiempo en la participación, pero ojo, aquí es importante lo que decía Martina también, y es como, bueno, y Susana también lo mencionaba, de alguna u otra manera, cómo lo nominal no necesariamente representa o habla de mayor representatividad. Y creo que ese es justamente el salto cualitativo que debemos dar en la discusión o en la conversación. Yo no puedo homologar la situación de Colombia a los demás países de la región, pero aquí efectivamente hay un aumento sostenido de la participación nominal o numérica de las personas LGBTI. Actualmente, de esas 80 candidaturas en el 2019, hoy hasta octubre, que son las próximas elecciones, dejarían el cargo alrededor de 25 personas LGBTI a nivel nacional. Pero esto realmente representa mayor, digamos, recogimiento de las voces y los intereses de este grupo poblacional. Creo que es la pregunta que nos toca empezar a resolver. Yo lo dejaría por ahí. Muy buenas estas reflexiones y una idea es que aunque sea ese aumento nominal se está dando, pero como bien decía, en estos procesos y la situación electoral de cada país va cambiando, y en el caso de Argentina estamos en este momento en medio del proceso electoral y sabemos que eso ha influenciado, ¿no? Incluso en el proyecto de Feminindex. ¿Nos podrías compartir, Martina, cómo evoluciona el proyecto y cómo se enfrenta a las complejidades del contexto electoral actual en Argentina? Sí, perfecto. Bueno, como les comentaba, el proyecto data del 2017 en las elecciones legislativas. En este momento, bueno, el proyecto empieza como sin financiamiento, sin know-how de cómo hacerlo, buscando poder evidenciar ciertas posiciones, incluso un año antes de que se empiece el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Y traigo continuamente este ejemplo porque fue lo que le dio una visibilidad, al año siguiente, del 2018, cuando se empezó a hablar de esto, entender, la gente empezó a buscar la posición de los legisladores y las legisladoras que había y las buscó en nuestro índice. Entonces, por eso también fue como un punto de inflexión. Después, obviamente, en las elecciones del 2019 también implicó un pico para el índice, porque básicamente el avance de la agenda feminista en el debate público fue enorme, hubo mucha notoriedad en la campaña electoral de 2019. Uno de los ejes planteados en ese gobierno en ese momento tenía que ver con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que proponía el actual oficialismo. Y
logrando un pico de, por ejemplo, el día electoral en ese momento, de más de 10.000 personas entrando a la página de Feminindex y buscando la posición de los candidatos en ese momento. ¿Qué pasa en esta situación 2023, en la que evidentemente el panorama cambió, el avance del feminismo en la agenda pública se modificó profundamente, a la vez que la profundización de la crisis económica, ¿no? y de la situación económica y social del país se modificó, hizo que este año electoral comencemos nuevamente con la estrategia del índice, de la misma forma que lo habíamos planteado en el 2021, en las últimas elecciones legislativas, armando un formulario muy accesible, enviándoselos a los equipos de campaña y a los mismos candidatos y candidatas, armando una planilla colaborativa, buscando que la gente, en caso de que ciertos candidatos no quieran contestar, igualmente las personas tengan la capacidad de ir, buscar declaraciones, buscar fuentes para entender qué opinaban sobre ciertas cuestiones que para los feminismos hoy son claves. Bueno, evidentemente, ¿qué pasó? Fue el año que menor cantidad de respuestas, ni en el 2017, que fue la primera edición, conseguimos tan pocas respuestas. Nadie está hablando hoy de la agenda feminista en Argentina, nadie está hablando hoy de los puntos que nosotros queremos hablar de la agenda feminista, porque básicamente de los puntos que se están hablando son luchas ya saldadas, leyes que ya fueron aprobadas y que al día de hoy en esta elección se están poniendo otra vez en discusión, desde además puntos de un nivel de ignorancia del sistema político, institucional y legislativo enorme. Entonces, básicamente obligó, obviamente, un cambio de estrategia porque hubo un retroceso con respecto al avance de la agenda y también nosotros teníamos que adecuarnos un poco a ese momento en el que estamos, porque si no, es como que uno queda dando vueltas y el periodismo, la agenda pública, las redes sociales están hablando efectivamente de otra cosa. Y tampoco hay que ser necios y hay que cambiar estrategias en cuanto al cambio del contexto. Eso implicó que vire un poco, se aleje un poco de la encuesta en sí, el índice, y pasemos a estrategias más de brindar argumentos feministas frente a ciertos discursos de odio y ciertos discursos antiderechos que actualmente se están diciendo tranquilamente en esta elección, y a la vez estamos buscando brindar herramientas, brindar conocimientos, brindar cuestiones más pedagógicas con respecto a la elección, básicamente para que tanto nuestra comunidad como la ciudadanía pueda obtener herramientas para explicar los procesos, para explicar, bueno, no, vamos a usar todo este conocimiento electoral que tenemos para brindarle a la ciudadanía argumentos, herramientas, cuestiones que puedan utilizar también desde el punto de vista pedagógico, para entender, bueno, qué son las primarias, qué son los precandidatos y precandidatas, cuántas mujeres hay actualmente, qué está pasando con respecto a, por ejemplo, siendo una elección ejecutiva. Nosotros tenemos paridad hace muchos años, pero en cuestiones legislativas, no ejecutivas, y bueno, y esta misma discusión que hilamos desde el comienzo de la charla, ¿no? Sí, ok, hay ciertos binomios presidenciales donde hay mujeres, pero los discursos son totalmente de odio, son profundamente machistas, incluso de las pocas mujeres que encontramos hoy en los candidatos para la elección general. Entonces, bueno, esto implicó que más allá de los buenos resultados en ediciones anteriores, implicó un cambio de estrategia, implicó entender el contexto actual, entender el contexto de los feminismos actualmente y a partir de eso accionar en brindar herramientas a la ciudadanía, que es básicamente el objetivo y el origen de nuestro proyecto. Bien, gracias Martina. Y creo que el proyecto que nos contaba Susana, ¿no? Aborda mucho este punto de vista pedagógico, ¿no? Donde tiene ahí como un foco de una prioridad en esto del abordaje pedagógico para que estos cambios o avances sean sostenidos. Susana, ¿querés compartirnos más detalle de cómo este proyecto de Empodera está fomentando la participación en el contexto electoral peruano y qué destacarías de la campaña que lleva a estos avances o en búsqueda de estos cambios sostenidos? Sí, fíjate, yo creo que me da un buen marco también lo que ha explicado Martina para entender un poco la otra lógica, porque de hecho
no podemos hablar de un cambio solamente en un solo sentido o en un aspecto o en la participación de personas LGTBI o en el tema del aborto, que podrían ser como agendas aisladas y por lo tanto poco útiles. Entonces, creo que hay que verlo de contexto para hablar finalmente de agendas que tienen que ver con la libertad, con el derecho a decidir y por lo tanto también las estrategias tienen que ser diversas. Y yo creo que en este caso Empodera responde a una estrategia, por un lado, de institucionalizar, de darle un nombre, de darle una ubicación a un proceso formativo y de validar a través de el prestigio de su contenido, a través de la participación de las personas LGTBI, pero también de conectarle con instancias del Estado que hagan posible, digamos, y aceptable la inclusión y el diálogo. Entonces se ha tenido que trabajar en dos sentidos. Por un lado, en convencer a las autoridades o en ofrecer a Empodera como un recurso en que ellos no han sido capaces de generar, aún teniendo mandatos internacionales y compromisos de la democracia frente a la comunidad internacional. Entonces, esto ha sido una oportunidad presentarles un paquete, por llamarlo de algún modo, formativo, institucionalizado, con participación de docentes, de formadores, formadoras, con capacidad de transmitir y muy respetadas además en el medio político electoral. Entonces, dar este salto a esta formación sólida y que la gente además saliera con su obligación, porque, ojo, son 6 meses de formación, tampoco no es una charla, no es un grupo, y es el compromiso, es un proceso de selección que les participantes pasan para ser admitidos en este proceso. Entonces, luego de 6 meses, ellos tienen una calificación, ellos tienen una calificación para decir han sido egresados. Y esto ha permitido, por ejemplo, que por lo menos de 10 participantes políticos que estén activamente en la representación, 9 hayan pasado por Empodera. Entonces, esto creo que sí nos genera esta posibilidad. Ahora, esto en un contexto, además, de un duro ataque, de fomentar discursos de odio, en generar inestabilidad, pero además debilitar esas instituciones que han abierto esta puerta. Entonces, ahí es una tarea muy compleja en el cual uno puede tener en este momento un congreso donde efectivamente hay una participación diseminada de grupos ultraconservadores, adversos a cualquier agenda de derechos humanos, y haya también lideresas que hablan de nuestra agenda, pero que no han tenido necesariamente esta misma presencia en los partidos progresistas, que son bien poquitos además en este proceso, ¿no? Entonces, sí creo que lo que nos puede demostrar ahora es que sí se ha cimentado una estructura, sí se ha cimentado una institucionalidad y una normativa que no está asegurada, es cierto, y es parte de la lucha que tenemos que seguir dando. Claro que sí. Y Cés, capaz nos quieres compartir también desde el contexto de Colombia, ¿no? Nos decías cómo hay un impacto, ¿no?, real en este aumento nominal de las personas LGTBI que participan, pero no sabemos si eso realmente está marcando una representatividad o el escuchar esas voces. Tanto Martina como Susana mencionan esto de los discursos de odio. Ustedes con los observatorios, ¿qué información han recopilado y cómo ven que está evolucionando la situación de la participación en términos también de empoderamiento en Colombia? Claro, bueno, me encanta porque de todas maneras creo que llevamos como un hilo conductor
Y frente a lo que dice Martín y Susana, yo creo que no podría estar más de acuerdo. Efectivamente, el componente formativo en Colombia o desde Caribe Afirmativo a través de los espacios de las escuelas de liderazgo LGBTI han sido fundamentales y ya lo mencionaba Susana, frente al hecho de que efectivamente personas porque al final las escuelas lo único, más allá del espacio formativo, quizás lo que hacen es formalizar justamente ese liderazgo de estas personas que ya están en los territorios. También es entender que a través de ese certificado que mencionaba Susana, tienen mayores garantías u oportunidades de acceder a esos espacios formales de participación, pero que en general la mayoría de las personas que hacen parte de estos espacios formativos ya tienen un liderazgo social en sus territorios. Que efectivamente a través de estas plataformas lo que logramos es materializar ese liderazgo social en participación formal dentro de la institucionalidad. ¿Sí? Entonces, eso me gustaría como dejarlo como de primer comentario y creo que Susana lo ejemplificaba muy bien. Y como para complementar o agregar y no ser tan reiterativa, yo creo que al final también una super parte importante de todo este proceso es la sensibilización. Y no, esto no se trata de demeritar o de desmeritar la formación, pero efectivamente muchas veces, y pasa mucho con el tema del aborto, pasa mucho con los derechos de las personas LGBTI, pasa mucho en general con las cuestiones que la gente llama socialmente sensibles, aunque no, en realidad justamente el que las llamemos socialmente sensible habla de la poca empatía que tenemos con eso y de la poca sensibilización que se tiene. Pero yo creo que la sensibilización al final también es un rasgo importantísimo de todos estos procesos, porque al final es ponerse en los zapatos de las personas que vivimos con ese déficit de representación sociopolítica por el hecho de no atender a ciertos comportamientos, a ciertos roles socialmente asignados. Y es muy importante presenciar, por ejemplo, digamos, personas que inicialmente tenían un liderazgo social en sus territorios y que hoy por hoy en Colombia, por ejemplo, hacen parte del Congreso. Ver ese proceso de transformación de un cargo local al llegar al Congreso de la República realmente es muy gratificante. Y en ese sentido, la sensibilización juega un papel fundamental en la medida en que genera empatía. Entendemos por qué hablar de aborto es importante en la medida en que también podemos entender cuál es el papel de las mujeres, y otras personas gestantes en ese proceso. Y del mismo modo, entendemos también que hablar de las personas LGBTI en política no debe ser algo como que queremos hacer parte porque es lo mainstream o porque efectivamente en este momento es que ahora todo es lo LGBT, todo es arcoíris, sino sencillamente, yo siempre he dicho que la respuesta corta es que somos personas y tenemos derechos civiles y políticos. Y todo esto, digamos, en el marco, efectivamente, yo creo que hay un recrudecimiento de los discursos de odio a nivel regional. Y justo ayer, en la campaña Voto por la Igualdad, que también uno de esos pilares es justamente hacer mapeo de prensa frente a qué candidaturas o frente a qué ciudadanía está fomentando esos discursos de odio, nos encontramos con una candidata en la ciudad de Cartagena, a 2 horas de Barranquilla, donde decía que su piedra angular durante la campaña era combatir la ideología de género, porque con los niños no se debe meter la gente. Ella respetaba los gustos, pero que cuando hablaban de niños, eso no podía ser, porque ya los niños no saben si son niñas, si son niños, si no son nada. Y yo creo que eso es un ejemplo muy diciente, súper fresco de ayer, que da cuenta de cuán avanzado está esto de los discursos de odio, pero lo más grave aún es la naturalización de los mismos. Porque claro, acá Martina, Cés, Susana, hablamos de discursos de odio porque es nuestro raison d'être. O sea, nosotros trabajamos para combatir eso. Pero para la ciudadanía de a pie, lo que dijo la candidata en Cartagena es lo más normal del mundo y seguramente tendrá muchos aplausos, porque no se lee así, porque eso no es odio, esa es la realidad, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay muchas tensiones y matices que efectivamente debemos como contrarrestarse. Seguro, seguro, ¿no? Y sumando también lo que mencionaba Martín al principio de la ignorancia, ¿no? Donde también se escuchan en estos discursos cuestiones que
que ya están, ¿no? O sea, que ya hemos superado y que vuelven, o se retoman, o se normalizan, que sí, sin duda es un tema importante. Sí, Juliana, pero ahí yo quisiera señalarte algo. O sea, yo sí creo que es mucho más fácil combatir con la ignorancia, porque la ignorancia es un proceso de falta de información, de conocimiento, y uno puede abordar el tema. Yo sí creo que hay un proceso efectivamente de cambio que lo hemos ido logrando. Pero hay otra amenaza que es muchísimo más compleja, que es más bien el retroceso explícito como estrategia política y que tiene que ver con la segregación, con la exclusión, que tiene que ver justamente con esta separación tan brutal y desde los extremos. Y en el caso de Perú, honestamente, no hay diferencia ni en la derecha extrema ni en la izquierda extrema, porque en algo que sí se unen es para generar esta cuestión, digamos, de exclusión a todo lo que significa derechos humanos, personas LGTBI, abortos, etcétera, etcétera. Sí, ahí lo que decís, Susana, me parece súper interesante porque no es solo, estoy totalmente de acuerdo que si hablamos solo de una cuestión de ignorancia, me parece algo que se puede revertir, ¿no? Y que podemos generar una explicación, un cambio de opinión, pero hay un punto clave que nosotros venimos hablando con respecto a esto de cuestiones que ya estaban saldadas, como bueno, ya tenemos una legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya tenemos una ley de educación sexual integral, ya tenemos una ley de identidad de género muy importante. Evidentemente, si tenemos que seguir debatiendo ciertas cuestiones, tenemos que ir un paso atrás y ver cómo es la aplicación y la garantía de esos derechos para que hoy sea tan fácil ponerlos en duda. Digo, porque para mí eso es un debate súper interesante también. No tendríamos la cantidad de gente en ciertos discursos de odio poniendo en duda en Argentina la ley de educación sexual integral y diciendo barbaridades, como se dicen en torno a eso, parecidas a las que nombrabas, si efectivamente la aplicación de esa ley hubiese sido correcta en todo el territorio, informada, visibilizada para la ciudadanía, mostrando y comunicando los números, cómo disminuyó los embarazos adolescentes, hay algo ahí que también desde un lugar muy democrático necesitamos lograr que esas leyes efectivamente se cumplan. Si no, no es solo una cuestión de ignorancia, sino que encontramos en lugares en donde perdemos frente a esos discursos cuando la aplicación no es correcta. Sí, yo querría agregar algo ahí muy chiquito, porque la verdad es que yo creo que este es un punto como central. Cuando Susana decía como que la ignorancia, yo efectivamente, o sea, es que yo creo que también frente a esto debemos tener presente que muchas veces esto no se trata incluso de ignorancia, y ahí es donde vamos con los procesos formativos. Cuando se forma, se busca reducir la ignorancia de los temas y efectivamente en un plano ideal esto directamente llevaría al que ya no existiese este tipo de comentarios, ¿cierto? Pero aquí hablamos de una cosa mucho más profunda y estructural, que bueno, desde acá lo que hemos identificado es que efectivamente existen unos prejuicios súper arraigados, súper estructurales, que se replican en una suerte de círculo vicioso, que por más formación que haya, las personas se paran en ese prejuicio y no permiten el cambio de mentalidad. Colombia, por ejemplo, es un país, más allá del Cono Sur, que bueno, yo sé que Argentina también es un gran ejemplo frente a la normatividad, pero Colombia en Latinoamérica o en la región, con respecto a nuestros países, normativamente ha avanzado de manera sustancial. Incluso acá tenemos un protocolo para garantizar el voto de las personas trans, que es ley electoral. Pero más allá de eso, la norma no dialoga con la norma social. Efectivamente hay unos prejuicios súper arraigados que no permiten la implementación de los protocolos, que no permiten la implementación real de las leyes, que permiten aún que exista esa discriminación y esa suerte de exclusión social estructural que parece no temblar ante la norma legal. Por más leyes, proyectos, programas, no parece que no. Y voy a cerrar con un ejemplo
que tuve la oportunidad acá con la Fuerza Pública. Tuvimos como una charla de formación y sensibilización con la Policía Nacional. Y bueno, yo soy una persona, o trato de ser una persona realmente empática con este tipo. Es decir, al final yo quiero partir que es ignorancia y no prejuicio. Pero entonces yo siempre trato como de alivianar la cuestión hablando como de otros grupos con déficit de representación sociopolítica que tienen mayor como aceptación frente a la idea de que no tienen una representación amplia. Hablamos de personas afro, por ejemplo, en Colombia, o de las mujeres en general. Entonces, justo con la policía, teníamos mujeres policía y un policía decía como que era imposible que la paridad no existiese, porque había hombres y mujeres policías por igual. Entonces, que a él le daba rabia, y miren el nivel de prejuicio que existe, a él le daba rabia que las mujeres policías no hiciesen el peritaje o no hiciesen como el recorrido nocturno. Entonces, que las mujeres en la estación les decían, no, vayan ustedes. Entonces, una policía, yo dije, yo no voy a hablar desde esa posición, yo quiero que mis compañeras policías lo hablen. Una policía mujer se levanta y le dice, tú estás desconociendo que la calle es un lugar inseguro para las mujeres, pero tú eso ni siquiera se te pasa por la cabeza porque tú eres un hombre. Cuando ella terminó de decir eso, y aquí vamos nuevamente con la ignorancia, yo le dije, estamos en un punto de la conversación en el que ustedes deciden escuchar y tomar lo que su compañera está diciendo y a partir de eso mejorar. O simplemente quedarse desde esa postura en la cual ustedes consideran que tienen razón a partir de un prejuicio, a partir de no entender que hay una desigualdad estructural con las mujeres en temas de seguridad en el espacio público y seguir pensando lo que quieren pensar. Y ese es justamente el problema, porque muchas veces no se trata de ignorancia, sino de ese prejuicio estructural que existe y que lamentablemente ha sido tan naturalizado que entendemos como normal. Les agradezco muchísimo, está súper interesante esta charla y estas reflexiones. Claramente hay mucho por conversar, me quedaría un rato larguísimo, me quedan muchas preguntas, pero estamos llegando a tiempo de nuestra sesión. Nuevamente, Martina, Susana, muchas gracias por compartir tan generosamente sus proyectos y su experiencia y sus reflexiones. Nos quedamos pensando en mucho de esto que conversamos. Invito a la audiencia a que busque dentro de la agenda nuevas sesiones para participar. El evento todavía tiene muchas cosas para ofrecer en este escenario y en el resto de los escenarios. Esta charla va a quedar grabada, así que posteriormente la vamos a poder compartir y van a poder volverla a escuchar o compartirla con otras personas que crean que les pueda parecer interesante. Una vez más, Martina, Cés, Susana, muchísimas gracias por sumarse a este escenario con tan interesantes experiencias. Muchas gracias a ustedes, Martina, Cés, Juliana, ha sido de verdad, y a nuestros intérpretes también. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana, y un gusto, la verdad, a mis compañeros. Buenísimo. Bien, muchísimas gracias. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Chao, chao.